Ahí está. Nos saludamos nuevamente. Buenos días. Espero que hayan amanecido todo súper bien, ¿cierto? Y con mucho ánimo de comenzar esta nueva semana, que ya vamos en la semana 9. Yo les dije que esta asignatura en especial avanza muy rápidamente. Vamos adquiriendo muy rápidamente competencias, ¿cierto? Y son 9 de 18, y que de las últimas dos son básicamente las dos evaluaciones por competencia. Así es que ya definitivamente estamos más de la mitad, ¿cierto?, de la asignatura. Así que súper bien, ¿cierto?, porque de esa manera no nos lateamos tanto y vamos aprendiendo, ¿cierto?, rápidamente lo que debemos aprender y que es necesario. Perfecto. Entonces, para poder comenzar, vamos a compartir la pantalla, ¿sí? Bien. ¿Qué ven, chiquillos, ven la pantalla? ¿Alguien que me diga? Sí, profe, sí se ve. Perfecto. Ya, chicos, necesito su participación para que podamos comenzar. Esta unidad que vamos a empezar y que termina la próxima clase es la unidad 4 y que es precisamente la gestión de archivo de usuario, ¿cierto? Eso es lo que vamos a ver hoy día con respecto a los archivos. ¿Qué cosas específicamente? La organización documental, ¿cierto? Algunos datos que indudablemente tienen que estar en los archivos, indudablemente. Y obviamente también el tema de la actualización de los archivos. Ahora bien, aquí hay un tema súper importante, ¿cierto?, que tiene que ver en la forma en la cual uno básicamente identifica, ¿cierto?, a los pacientes, usuarios. Entonces, siempre uno debe buscar la mejor forma para poder registrar a estos pacientes, clientes o usuarios, ¿cierto? Indudablemente que dentro de lo que existe en Chile, ¿cierto? Y como existe en todos otros países también, es el número, ¿cierto? En el caso nuestro, rol único tributario, es decir, el RUT, ¿cierto?, que es el que nos identifica en forma individual y que obviamente nunca, jamás se va a repetir. Entonces, por lo tanto, es un dato súper importante, ¿ya? No nos podemos perder cuando nosotros registramos a un cliente efectivamente con su RUT. No hay forma de perderse. Pues si lo podríamos registrar de otra forma, sí, lo podríamos registrar de otra forma. Pero podemos correr el riesgo, ¿cierto?, de no encontrarlo con la rapidez, incluso de confundirlo con otro paciente. Recordemos que, por ejemplo, hay muchísimos apellidos que están repetidos. Podría incluso hasta llegar la coincidencia de que tuviera los mismos apellido paterno y apellido materno, ¿cierto? Si lo pongo por otro tipo de registro, como por ejemplo la fecha, ¿sí?, en la cual yo atendí al paciente, claro, difícilmente a lo mejor si tengo muchos clientes me voy a recordar cuándo fue la fecha en que yo lo atendí, ¿cierto? Ahora es que le puedo preguntar al paciente. Sí, el paciente te puede decir cualquier fecha. A lo mejor está bien, a lo mejor el paciente es lo correcto, pero a lo mejor no, ¿cierto? No todo el mundo tiene registrado, probablemente te diga, oh, la semana pasada, ¿cierto? Entonces, en definitiva, ¿cierto?, el RUT siempre va a ser uno de los elementos más importantes en los cuales uno, ¿cierto?, podría distinguir o documentar a los clientes, pacientes o usuarios. Ok, bien. Pregunta, ¿qué vimos en la clase anterior? ¿Alguien que me lo diga? ¿O qué hicimos? Vimos lo que era atención al cliente. Atención al cliente, perfecto. ¿Qué cosas vimos en aquello? La planificación, la organización, la dirección y el control que debemos tener con los clientes. Muy bien.
¿Qué otra cosa vimos? Gracias, no sé quién me está hablando, creo que es Vicente. Sí, profe. Ya Vicente, dejemos que otro responda, porque parece que los otros todavía no están medio despiertos, es el único que ha despertado. Ya, chiquillos, ¿qué más? Agreguemos a lo que dice Vicente. Los atributos esenciales para una buena atención. Los atributos esenciales, perfecto. ¿Cuáles serían esos atributos, entre otros? Cortesía, seguridad, satisfacción. No improvisar, expectativas. Muy bien. Perfecto. ¿Y qué hicimos? Además, hicimos tarea en clase, ¿cierto? Sí, hicimos una agenda. Sí, Una hicimos la agenda agenda de un día. de un día bien trabajado, ¿cierto? Porque era un día completo. Sí, Ya, muy bien. Efectivamente hicimos una agenda, ¿cierto? Ahora, indudablemente que la diferencia entre la agenda, que es lo que hicimos en la clase anterior, y lo que vamos a hacer hoy día, ¿cierto? Tiene una diferencia grande, porque la agenda lo que más registra, ¿cierto? O lo que efectivamente se documenta es el horario, ¿cierto? Y el nombre de la persona. Eso en términos de registro, ¿sí? Porque la importancia es, indudablemente, ordenar, como dijo el compañero por ahí, planificar, ¿cierto? De qué manera yo voy a ir ordenando mis pacientes durante el día, de tal manera de ofrecerles el mejor servicio y que dentro de los atributos que también se mencionaron, ¿cierto? Otorgarle el tiempo y el horario que ellos elijan con comodidad y con seguridad. Eso es más o menos lo que vimos la semana pasada, con respecto, por ejemplo, a la limpieza del box, ¿cierto? ¿Cuáles tienen que ser nuestro trato y nuestras actitudes, ¿cierto? Que el cliente se vaya contento en un horario determinado, elegidos por ellos y también asegurado. Pero vimos otra cosa más, chiquillos, la semana pasada, con respecto a esto de atención del cliente. Vimos algo más. ¿Qué fue? Lo que busca el cliente. Sí, pero vimos algo más. Vimos un video. Vimos un video Ah, sobre si ser, creo que era sobre ser pato o o águila, halcón, o pato o no, águila. águila. Ese. Eso fue lo que vimos también, por cierto, vimos este video, ¿cierto? Que decía pato o águila y que en el fondo lo que te invitaba, ¿cierto? A realizar un cambio en tu vida, a que las cosas indudablemente se podían hacer de excelencia. Solo bastaba, ¿cierto?, el que tú quisieras hacerlo, el tener una actitud distinta a todos los patos que puro meten ruido y que te transformaras en un águila que mira desde arriba, ¿sí? Y puede, ¿cierto?, mejorar en base a su propia experiencia, en base a su propia observación de cómo son los otros, qué hacen los otros, qué es lo que hay que mejorar, qué es lo que busca el cliente, ¿cierto? Y este taxista, porque se trataba de un taxista, ¿cierto?, que había mejorado su servicio increíblemente, él hacía muchas cosas. Se fijaba en el tema de la misma tranquilidad del cliente, ¿cierto? Quiere que conversemos o lo dejo con sus reflexiones. Quiere servirse algo, tengo café, tengo agua, tengo Coca-Cola. Tengo una lista de radios en la cual usted puede indicarme cuál es la que quiere escuchar. Tengo revistas, tengo diarios para que usted pueda leer e entretenerse. El auto estaba impecable por dentro y por fuera, la persona que lo atendía también, el taxista mismo, ¿cierto? Entonces todo era de excelencia y la reflexión que el cliente hacía arriba de ese taxi era, hace el servicio de una limusina arriba de un taxi.
Entonces nosotros, ¿cierto? Podríamos decir que aún estando en mi propia casa, en mi propia pieza a lo mejor, puedo dar el servicio del mejor spa en la mejor comuna de Santiago, siempre y cuando yo, ¿cierto?, le ponga todo el interés y todo el empeño, ¿cierto? Y que efectivamente eso se note. Porque claro, uno puede decir, oye, no, si yo le pongo cualquier empeño, yo trato de hacerlo lo mejor que puedo, pero no se nota, ¿cierto? Entonces las cosas tienen que ser visibles, admirables por el otro, porque si no, la verdad es que no, como que no tiene mucho sentido, más aún cuando se trata de la atención al cliente. Recuerden que el cliente tiene perspectiva, tiene sus propias creencias, ¿cierto? Y las expectativas que tiene el cliente no sabemos si las vamos a lograr todas o no. Entonces siempre esta expectativa tiene que estar con el umbral súper alto, siempre bien arriba, para que la mayor cantidad de personas, ¿cierto?, logre cumplir esta expectativa. Bien, es lo que hicimos en la semana pasada, ¿cierto?, con respecto al trabajo. De acuerdo a una agenda, ¿cierto? Íbamos contando los minutos, íbamos poniendo, ¿cierto? Podíamos tener 40, 45 minutos, dependiendo del tiempo destinado a la atención. Teníamos que tener un tiempo entre pacientes para poder limpiar, ¿cierto? Para poder satinizar en estos momentos que nos aquejan de pandemia. Teníamos que considerar también un tiempo de colación, y además un tiempo final, ¿cierto? También para dejar limpio, ¿cierto? Para el otro día comenzar inmediatamente trabajando. Eso es todo lo que hicieron en la semana pasada, todo lo que hicimos, que la verdad que fue bastante provechoso porque la gran mayoría logró hacer su tarea. Bien. Vamos a comenzar entonces con los contenidos de esta semana, ¿cierto? Y tiene que ver con lo que les estoy mencionando de cómo yo documento, de qué manera yo voy a registrar, ¿cierto?, la atención de mi cliente. Entonces hay que tener algunas cosas súper importantes como las que yo les decía, ¿cierto?, que siempre, siempre, siempre la mejor forma de poder registrar a un cliente, paciente o usuario es el root de la persona, porque tienes la certeza, ¿cierto?, de que no te vas a confundir con otro, ¿sí? Y que además, en términos de ordenar estos documentos, lo vas a poder ordenar de mayor a menor, de menor a mayor, como tú quieras, ¿cierto? Siempre va a ser muchísima más utilidad y siempre es lo que se recomienda de todas maneras. Entonces, lo primero, ¿cierto?, es saber que esta documentación además tiene que tener un sistema de calidad, ¿sí? Sistema de calidad, ¿cierto?, se refiere a qué cosas voy a utilizar para poder registrar. Ahora, indudablemente que ahora la tecnología nos ayuda muchísimo más a esto, pero nosotros vamos a aprender, ¿cierto?, a la antigua, y es en ficha, ¿sí? Ahora, estas fichas podrían traducirse incluso si es que no tienes tanto dinero o lo quieres hacer, digamos, entre comillas, más fácil. No todo el mundo tiene el acceso a un computador, por ejemplo, en un cuaderno. Pero el cuaderno tiene que estar bien hecho, el cuaderno tiene que estar ordenado, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver de qué manera podemos ir ordenando esto. Entonces dice, un documento es una información materializada en diferentes tipos de medios, impresos, ¿cierto?, o electrónicos, como los digitales, audiovisuales, fotográficos o impresos, donde se describe, se prueba y se establece o se hace constar algo, ¿cierto? Entonces, en este documento yo tengo que dejar constancia, ¿sí?, de la visita de este paciente, cómo yo lo recibí, cuáles son sus dolencias, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que se sugiere o no se sugiere? Si es que efectivamente yo le hice o no le hice el tratamiento, si es que tomaron un acuerdo, cuántas sesiones se van a dar, o a lo mejor no son necesarias más sesiones, etc. Entonces, es decir,
Se debe dejar constancia, ¿cierto?, de todo el momento vivido, ¿cierto?, con este cliente. Hay una máxima, ¿cierto?, con respecto a esto de la documentación, que es que algo que no se registra o algo que no se consta por escrito es como que no haya existido. Por eso es tan importante y relevante, ¿cierto?, más aún tratándose de que ustedes atienden personas. Eso yo lo he recalcado en varias ocasiones. Ustedes no van a atender a una máquina, ¿cierto? No van a atender a algo que está quizás con vida, pero es una persona pensante. Y que obviamente su trabajo depende de estas personas y depende de cómo ustedes lo hagan también, ¿cierto? Entonces, si no está documentado, no existe. No, pero es que usted me dijo que era tal cosa. No, pero yo recuerdo, nada, aquí los recuerdos, ni el que usted me dijo o el que yo le dije, no existe. Tiene que estar registrado, debe constar en algún documento. Los documentos del sistema de calidad son algo más que instrucciones para cumplir con una determinada tarea. Constituyen una guía que establece claramente las expectativas, ¿cierto?, de la dirección con respecto al trabajo. O sea, significa, ¿cierto?, de la dirección se refiere a quienes dan las instrucciones, ¿cierto?, con respecto a lo que estás haciendo. Entonces uno tiene que cumplir esta regla. Ahora, usted me dice, ya, pero ¿y qué pasa si yo vivo, lo hago solo, no pertenezco a ninguna empresa? De la misma forma, ¿cierto?, en forma quizás más rudimentaria, puede ser a lo mejor más elemental, puede ser, pero tienen que mantener una documentación de calidad. Todo lo que ustedes deben hacer, ¿cierto?, tienen que hacerlo con miras a que sea lo mejor hecho, siempre. Dice, en general existen reticencias, ¿cierto?, tanto a seguir procedimientos e instructivos como a documentar en registrar las actividades. Se pretende almacenar todo en la cabeza utilizando únicamente la memoria. Eso no lo podemos hacer. No lo podemos hacer. Por una cuestión, digamos, primero, ¿cierto?, que la cabeza no va a dar para recordar todos los detalles, pero por otro lado, también tiene que ver con una cuestión de responsabilidad. ¿Qué pasa si yo trabajo, ¿cierto?, en un spa, por ejemplo? Me tocaba atender un cliente, un paciente usuario, y justo ese día, por todas las razones del mundo, se me fue imposible ir a hacer esa atención. En ese spa lo que van a hacer, no van a llamar al paciente y le van a decir, sabe que no venga. Ustedes comprenderán que eso es un desmedro económico, ¿cierto? Lo que van a hacer es lo más probable es darle ese paciente momentáneamente a otro terapeuta, a otro masoterapeuta, ¿cierto? Ese otro masoterapeuta tiene que saber cuál es la historia, qué es lo que se hizo la vez anterior y qué es lo que hay que hacer ahora, ¿cierto? Entonces, de esa manera, tú también estás asegurando, ¿cierto?, la atención en forma continua a ese cliente y no lo vas a dejar desamparado. Ahora, indudablemente que hay detalles que distinguir, ¿cierto? Si es que no alcanzaste a avisarle al paciente con anterioridad y el paciente llegó igual, bueno, en ese momento, ¿cierto?, se verá si es que el paciente también quiere, porque a veces el paciente dice, no, ¿sabes qué? Yo estoy acostumbrada con Juanito y no quiero que alguien más me toque, ¿cierto? Puede suceder. Entonces, bueno, ahí, en ese caso, ¿cierto?, verá la dirección, la jefatura del spa, lo que fuere, y tomará alguna decisión, se le otorgará algún descuento. Ahí ese es un resorte administrativo, digamos. Pero no puedes no darle la atención. Tiene que haber una forma de soslayar este asunto en el que el titular no estaba. Pero por lo pronto, ¿cierto?, y que es lo que nos convoca, tiene que quedar el registro
porque si viene otro a reemplazarme, tiene que saber, ¿cierto?, qué es lo que pasó con este paciente. Sin embargo, dice, a los efectos de un sistema de calidad, aquellos que no está documentado, ¿cierto?, no existe. Lo que está documentado no existe. Ahí tiene que dejar constancia. Por otro lado, dígame. ¿Esto podría ser complementario a la ficha clínica o tienen que ser como dos cosas diferentes? No, yo podría decir que es la ficha clínica también, o podría ser quizás una forma distinta de poder llenar la ficha clínica. ¿Ustedes tienen alguna otra asignatura donde se lo hayan mencionado o enseñado? En la de control de signos vitales, pero era como de patología y ver bien a la persona, pero no era como diferente a esto. Por eso le digo que sería como complementaria las dos cosas, a lo mejor. Sí. Podría ser complementaria, incluso podría ser quizás la misma, nada más que podríamos agregarles distintos registros. Ah, ya. ¿Sí? Ahí ustedes tienen que hacer una complementariedad de ambas cosas. Yo creo que en este tipo de cosas siempre es mejor exagerar con la información y no quedarse, ¿cierto? Recuerdo y vuelvo a insistir, ustedes van a atender a personas, por lo tanto, toda la información extra que puedan tener siempre va a ser mejor, ¿ya? Bien, entonces, por otro lado, ¿cierto? Si bien es cierto, el registro y lo que debe constar los documentos dentro de este sistema de calidad, también tenemos que tener un control de esta documentación, ¿cierto? Por tanto, no puede quedar en cualquier lugar, no puede ser hecho en hojas sueltas que no estén resguardadas, ¿cierto? Si lo voy a hacer en un cuaderno, tiene que ser un cuaderno firme, que no se le salgan las hojas, a lo mejor ponerle algún tipo de identificación, ¿cierto? Importante al cuaderno, siempre tenerlo ojalá en el mismo lugar, ¿cierto? Porque hasta eso también importa, porque no puedo estar dejando el cuaderno con la información de mis pacientes en cualquier lugar, ¿cierto? Tiene que tener un lugar importante, etc. Entonces, el control de la documentación también es importante, no más allá, además del registro que yo pongo, o que yo debo incluir. Se describe, dice, cómo se definen todos los procedimientos de las etapas, ¿cierto? Preanalítica, analítica y postanalítica, siguiendo el modelo establecido por las organizaciones para la documentación y cómo se les organiza, por ejemplo, en manuales de procedimiento, ¿ya? Entonces, aquí estamos hablando, estoy hablando quizás a un nivel más macro, ¿cierto? Más grande. Por lo regular, ¿cierto? Siempre se indican o se realizan manuales con respecto al control de la documentación, ¿cierto? En ello también podrían incluirse flujogramas, desde donde entra donde entra toda la información del paciente, cuál es el desarrollo que se le da, si es sí, si es no, qué sé yo. Ahora, indudablemente que nosotros lo estamos haciendo a un nivel un poquito más chiquitito, que es lo que vamos a aprender hoy día, pero debemos entender que esto de la documentación no es algo así como al voleo y que te voy a anotar nomás y sería. No, es una cuestión importante. O sea, de hecho, por ejemplo, esto del control de la documentación, el registro y todo lo demás, hay una carrera universitaria que se llama ay, se me fue la palabra, de las bibliotecas, bibliotecaría, eso es. Hay personas que estudian para trabajar en las bibliotecas, es una carrera universitaria, ¿ya? Por tanto, esto tiene mucha relevancia. Uno podría pensar que, ay, pero si no está, pero lo tiene, porque si es una carrera universitaria, indudablemente, ¿cierto? Entonces, además, dice, se define un sistema para la elaboración, identificación, liberación, distribución, archivo y cambios de documentos. Mira, todo eso tiene que ver, ¿cierto?, con esto de los procesos. Podrían haber distintos procesos para un mismo documento.
Si es que alguien ha trabajado o ha visto, ¿cierto?, en los consultorios, antiguamente en los consultorios había muchos documentos, mucho papel, y que aunque uno pudiera verlo así como medio como desordenado, ¿cierto? Esa visión que uno tenía era por la gran cantidad de papeles que había, pero cada papel o cada fajo de papel tenía su letra, tenía su número, tenía su registro. Misma cosa sucedía antiguamente con los tribunales. En los tribunales se ocupaba muchísimo papel, hasta ahora todavía en algunos. Pero claramente eso se ha ido, ¿cierto? Se ha ido modernizando y se ha hecho a través de todo digital. Pero aún así, aún todavía tengo que firmar documentos en tribunales. Aún todavía, ¿cierto? Necesariamente tengo que llevar un documento a la notaría para que me lo timbren, ¿sí? Y todos estos lugares donde se resguardan este tipo de documentos, porque las notarías también quedan a resguardo de los documentos, tienen todo un manual y un procedimiento, ¿cierto? En la cual es el tratamiento de cómo se guardan, cómo se identifican, etc. Entonces, los registros, ¿cierto? Su retención y archivo, se describe un sistema de identificación, recolección, ordenamiento y almacenamiento seguro y confiable en todos los registros técnicos y de calidad. Por lo pronto y por lo más necesario debe ser seguro, ¿cierto? Entonces insisto con esto, en que si lo voy a hacer en un cuaderno, ok, pero tiene que ser un cuaderno de buena calidad, que no se le salgan las tapas, ¿cierto? Tiene que ser un cuaderno donde tenga hojas suficientes de tal manera de que no tenga que estar cambiando todos los meses de cuaderno, ¿sí? Y además tiene que estar resguardado, ojalá en un cajón, ¿cierto? Que yo sepa que siempre va a estar ahí y que no va a quedar en otro lugar. Se adecúa el tiempo de almacenamiento, dice, a los registros de acuerdo a las exigencias, ¿cierto? Hay algunos tipos de documentos en la cual tú necesariamente lo tienes que tener durante 5 años. Por ejemplo, ¿cierto? Ya estoy hablando de otro tipo de documentos en este momento. Las facturas, ¿sí? Antiguamente las facturas o las copias de las facturas se guardaban y tú tenías que estarlo resguardando o mantenerlo en archivo, ¿cierto? Durante 5 años. ¿Por qué se guardaban durante 5 años? Facturas que ya estaban pagadas, que ya el IVA ya se había pagado, todo lo demás. Porque por cualquier razón, ¿cierto? Cualquier duda o lo que fuere que tuviera Servicio de Impuestos Internos, uno tenía que tener el respaldo. Entonces se mantenían guardados durante 5 años. Misma cosa pasa ahora, por ejemplo, con los libros de remuneraciones en una empresa. También deben estar guardados durante 5 años. Recién ahí tú los puedes destruir. Ahora, de todas maneras, ¿cierto? De igual forma, es importante dejar un registro tecnológico porque ahora es bastante más fácil, ¿sí? Los documentos se escanean y quedan en archivos virtuales. Pero no todas las empresas tienen la facilidad de hacerlo. Las pequeñas pymes, ¿cierto? No tienen la disponibilidad ni del escáner ni de una persona que te esté escaneando todos los documentos, ¿cierto? Entonces, aún en algunas empresas todavía eso persiste. Entonces, como se dieron cuenta, ¿cierto? Más allá de los documentos en sí, qué es lo que son los documentos, cuál es el resguardo que se debe tener, cuál es el control de los documentos. Dentro de estos documentos lo que se incluyen en ellos son registros, ¿cierto? Y los registros, ¿cierto? Los podríamos definir un poco. Dice que son los formularios y registros son documentos creados para tener una evidencia de las actividades efectuadas, de sus controles y de sus resultados. Los formularios, dice, son documentos con espacios en blanco. Mira lo que dice acá. Los formularios son documentos con espacios en blanco que, una vez llenados, se transforman en registros, ¿cierto? Entonces, súper importante lo que estamos hablando. Mira, no me había dado cuenta cuál era la diferencia. Se le llama a un tipo de documento, se le llama formulario, cuando tiene espacios en blanco el cual yo tengo que completar.
¿Y con qué completo esos formularios? Con los registros. Entonces, debe ser completado, dice, en el mismo momento en que se realiza la actividad, anotando en ellos clara y sistemáticamente toda la información pertinente, independiente de cuál sea. El sistema público, por ejemplo, si es que alguno de ustedes ha tenido la experiencia y ha tenido que llenar formularios, muchas veces los formularios son rechazados porque le faltó algún dato. No es que le falta el año, no es que le falta el día, no es que le faltó el segundo nombre. ¿Sí? Entonces, cuando te dicen todo eso, que le faltó, que no sé qué, que no sé cuánto, es porque hay un procedimiento en el cual ellos obedecen, ¿sí? Y que al ser un formulario tiene que estar con todos los registros, todos los campos llenos. Regularmente al pie de estos formularios dice, debe llenar todos los campos. Eso significa que todos los espacios que están en blanco deben ser completados con algún registro. Aunque un común dice, es común que estos datos se archiven en papel, cada vez más se están utilizando, obviamente, archivos electrónicos de computadores. Es muy importante recalcar, dice, que en un sistema de calidad, lo que no ha sido registrado no se ha hecho y no existe. Vuelvo a insistir con eso. Lo que no queda registrado no existe. Gran parte del trabajo de las auditorías internas y externas consiste precisamente en comprobar el funcionamiento del sistema de registro, ¿cierto? Si es que no existen estas auditorías, ¿cierto? Internas o externas, y algún compañero de trabajo te llega a reemplazar, ¿cierto? Inmediatamente se va a dar cuenta que te faltó un registro, que no lo pesaste, por ejemplo, no sé, o que no le tomaste a lo mejor la fotografía que debiste haberle tomado. Estoy inventando, estoy agregando cosas, ¿cierto? Entonces, no necesariamente tiene que ser por una auditoría, es decir, cuando te revisan, sino que en el cotidiano alguien puede decir, oye, mira, te está faltando tal cosa, ¿sí? Es por eso que es tan importante, ¿cierto?, que todos los registros vayan y que el procedimiento se realice de acuerdo a lo que se pide. Un registro apropiado debe ser, primero, veraz, describe lo que efectivamente sucedió. Exacto, lleva doble verificación, mira lo que dice ahí, ¿cierto? Es decir, entonces, yo podría poner el root de la persona, además el nombre completo de la persona. Permanente dice no usar lápiz ni tinta lavable. Mira lo que dice ahí. No puedes usar, por ejemplo, lápiz grafito, ¿sí? Porque cualquiera podría borrarlo. Así de simple. O del roce, ¿cierto? El lápiz grafito se va saliendo. Tiene que ser oportuno, eso significa que se realiza en tiempo real, ¿sí? No es que yo atienda ahora al paciente y más ratito completo el documento, no, lo tengo que hacer con el paciente. Claro, entendible para todos, ¿cierto? En el caso, en el ejemplo que le estaba poniendo, si es que alguien te tiene que reemplazar. Coherente en lo que hace con respecto a la fecha, a la temperatura, al peso, al tiempo, etc. Legible, ¿cierto? Si es que lo estás haciendo a mano, indudablemente con letra legible. No alterable, por lo tanto uno no puede estar corrigiendo ni con corrector, ni con nada de esas cosas, porque claramente, ¿cierto?, tiende a la confusión y además de eso tiende a pensar, ¿esto será real?, ¿cierto? Pierde credibilidad el documento. Tiene que estar completo, no dejar espacios en blanco, cruzar con una raya lo que no se completa. Mira lo que dice ahí, ¿cierto? Regularmente cuando uno llena un formulario y el espacio es más grande, más allá del registro que tienes que poner es más grande, uno siempre debiera rayar
todo el espacio que queda. ¿Por qué? Es un tema de seguridad. Es decir, que nadie más podría agregar algo más a ese documento que no fueras tú, ¿cierto? Porque puede ser de pronto que le pueden agregar alguna cosilla que a ti no te consta. Y como tú realizaste el documento, obviamente el responsable vas a ser tú. Entonces, cuando un documento no se completa totalmente, siempre se debe rayar todos los campos que queden desocupados. Eso es también cultura general, chiquillos, para cuando vayan a hacer algún trámite a las municipalidades o algún estamento donde tengan que llenar formulario, lo que no se llena se debe completar con una raya, así se invalida ese espacio, a eso me refiero. ¿Cómo vamos a guardar entonces toda esta documentación? Dice, la utilización de las fichas resumen, ¿cierto? O de tarjetas con indicaciones o de sistemas similares que resumen la información clave es aceptable como una referencia rápida en el puesto de trabajo. Y estamos hablando de estas tarjetas que yo no sé si alguna vez ustedes las han visto, pero se utilizan todavía, sobre todo en los centros médicos o cualquier otro centro, digamos, de asistencia a las personas, que son bastante más chiquititos y tienen unas cajas de madera y en la cual tienen todas las fichas adentro así paraditas, unas adentro de la otra. A eso también nos podemos estar refiriendo acá, ¿cierto? Dice como una referencia rápida en el puesto de trabajo siempre que esté disponible el procedimiento completo, o sea, es decir, que las tarjetas estén bien identificadas, ¿cierto? Que estén bien completas, etc. Las fichas resumen, dice, o similares, deben corresponder al procedimiento completo. Cualquier procedimiento abreviado debe ser parte del sistema de control de la documentación. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, cuando, si es que vamos a poner, por ejemplo, alguna palabra que sea en común. Imaginemos que en vez de poner cédula nacional de identificación o cédula de identidad, en vez de poner la palabra completa, lo que vamos a poner es CI, ¿cierto? Entonces, esa palabra que fue cédula de identidad reducida a CI, tiene que ser escrita de la misma forma en todas las tarjetas. Todas van a decir CI, por lo tanto, todo aquel que lo lea o que lo busque va a saber que eso significa cédula de identidad. A eso se refiere con eso, ¿ya? Entonces, las abreviaturas deben ser conocidas por todos. ¿Cómo identificamos la documentación? Es necesario que exista un sistema de control, ¿cierto? Donde todos los documentos y formularios estén identificados en forma, por ejemplo, dice alfanumérica, ¿cierto? Letras y números, indicando el tipo, función, número, versión del documento en cuestión, etc. Por lo tanto, ustedes pueden ver ahí que hay muchas formas, ¿cierto? En definitiva, de poder llevar la identificación del documento. En el caso de pacientes, de personas, ¿cierto? Siempre la forma más importante que te va a llevar a menos errores va a ser el root. Insisto, ¿por qué el root? Porque el root no se repite. Cualquier otra cosa se podría repetir, las letras y números, la combinación podría ser repetible, sin embargo el root de la persona no, ¿ya? Entonces, para efectos del ejercicio, nosotros siempre vamos a considerar una forma de identificar los documentos o las fichas, va a ser el root de la persona, siempre. Ok, preguntas chiquillos, chiquillas. ¿Quién tiene preguntas? No, parece que no. No, profe, ninguna. Ya, perfecto. Ok. Bien, nos vamos a hacer el trabajo práctico ahora. Lo que les voy a mostrar enseguida, lo vamos a ver y ustedes lo tienen también en el aula virtual. Vamos a hacer una actividad, ¿sí? Vamos a completar esta ficha. Vamos a responder unas preguntillas, ¿sí? Con respecto a lo que ahí dice.
vamos a ver también, ¿cierto?, cómo vamos a programar estas sesiones en un tipo de agenda, pero que es una agenda, ¿cierto?, que es no en un día, sino que en un tiempo más extendido, como por ejemplo, ¿cierto?, en este ejemplo que son 3 semanas. De acuerdo a este ejercicio, vamos a ir viendo, ¿cierto?, si de alguna manera lo fuimos entendiendo. Voy a cambiar de pantalla para que vamos a revisar entonces el trabajo formativo que vamos a hacer esta semana. Bien. Entonces, esto ustedes lo tienen en el aula virtual. Pinchan tarea formativa y se van a encontrar con esto. La tarea es obviamente confeccionar, ¿cierto?, una ficha. Entonces, aquí lo que dice es, usted recibe por primera vez en el box de atención a un paciente que solicita un masaje descontracturante. Al momento de empezar, usted nota que el paciente tiene una importante desviación de columna, por lo que estima conveniente que el paciente acuda al kinesiólogo y se atienda con él. Entonces, llene la siguiente ficha del paciente registrando todo lo que corresponde para derivarlo al especialista. Llene los datos personales del paciente. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Ahora, vamos a reflexionar un poquito con respecto a esta actividad, y aquí quiero que todos me respondan, ojalá. ¿Por qué dice que hay que mandarlo al kinesiólogo? ¿Qué creen ustedes? A ver, abramos el debate. ¿Me ¿Será escucha, porque- profe? Sí, Janet. Que hable ella. Janet. Nosotros somos masoterapeutas de partida y nosotros no tenemos esa facultad de diagnosticar. Entonces, es recomendable que ella vaya a un médico especialista en esa área, porque nosotros no podemos hacer un diagnóstico, un tratamiento. Exactamente. Eso es lo que... También podemos atenderlo, pero sin pasarnos de los límites, porque se supone que como masoterapia uno no debe tocar la columna. Entonces puedes atenderlo siempre y cuando no sea en ese lugar. Pero igual, a lo mejor teniendo en cuenta que tiene una desviación en la columna, no se sabe si sería totalmente seguro atenderlo así porque uno no sabe lo que tiene. Entonces puede causar un problema más grande si lo atiende igual. Ok. ¿Quién más opina? Ha opinado la Janet, la Valentina y la Yaritza, pero hay harta gente más. Quisiera escuchar más opiniones. Profe, Profe, Vicente, habla tú. ¿quién habla primero? yo concuerdo con mi compañera y todo, porque nosotros podemos solo diagnosticar. Sí, podemos hacer masaje y todo eso, pero alrededor de la columna, no la columna en sí, porque podemos provocar un problema mayor o no sé, algo peor que no quede en nuestros límites. Exactamente. ¿Quién más opina? Profe, yo iba a decir que quizás la palabra ¿Va a ir no al es tiro, derivar no? No, estoy terminando la respuesta que lo tenía ya. Ya. porque, ¿cómo se llama el profe que nos hace técnica de masaje? Nos dijo que nunca debemos derivar porque nosotros no podemos mandarlo al médico, o sea, podemos recomendarle que vaya al médico, pero no somos quien para decirle no, usted vaya con tal y firmar, no sé si me entiende. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. El colega tiene toda la razón en lo que le está diciendo, pero indudablemente, muy bien, Kimberly, no se puede diagnosticar, exacto. Tú no puedes indicar específicamente dónde tiene que ir, ni tampoco le tienes que dar la orden, ni mucho menos, porque uno puede sugerir, ¿cierto?
Pero aquí hay una cuestión súper clave y es precisamente dentro de lo que ustedes me están indicando también, que ustedes ustedes no pueden diagnosticar, ¿cierto? Ustedes lo que hacen es una terapia, ¿cierto? Directo al cuerpo. Entonces, aquí hay algo que siempre uno tiene que considerar, que es la prudencia, ¿sí? Y uno tiene que ser súper, pero súper prudente con este tipo de cosas. Si yo veo que un paciente, ¿cierto?, tiene dificultades y que mi trabajo, además, se va a ver doblemente, ¿cierto?, esforzado porque no están las condiciones en el cuerpo de este paciente, siempre es mejor sugerir, ¿cierto?, derivar en el sentido, en el buen sentido de la palabra, de sugerir, a eso se refiere. No es que yo lo mande así, ya, usted tiene que ir para allá, no, es sugerir, ¿cierto?, en que lamentablemente, ¿cierto?, con este tipo de problemática que usted tiene, me va a dificultar mi trabajo, y en definitiva, ¿cierto?, usted va a estar malgastando su plata, porque yo no le voy a poder dar la satisfacción que siente, o que quiere sentir. A lo mejor, chiquillas, a lo mejor, claro, por ahí la Yalisa dijo, bueno, pero si no le tocamos la espalda, puede ser, no sé qué, sí, puede ser, pero también puede que no, ¿cierto? Entonces, dentro de esa disyuntiva, siempre es mejor retirarse, ¿cierto? Siempre es mejor dejarlo ahí, ¿cierto? Decirle, oiga, ¿sabe qué? Yo creo que lo mejor es que usted vaya. Ahora, si es que el paciente efectivamente está con terapia kinésica, a lo mejor sería bueno indicarle, ¿cierto? Bueno, ¿por qué le parece si usted me trae lo que dice el kinesiólogo, ¿cierto? La instrucción del kinesiólogo, y podemos ayudar, ¿cierto?, a lo que el kinesiólogo le está haciendo, y podemos hacer una terapia de apoyo. Pero nunca, 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 nunca mandarse las partes, ¿cierto?, y llegar y hacer algo en un paciente que tenemos evidentemente, ¿sí?, un problema, porque nos vamos a meter en lío. Perdón. Entonces, antes de meterme en lío, prefiero retroceder, de todas maneras. Ahora ustedes me pueden decir, pucha, es que voy a pedir al cliente. No necesariamente. No necesariamente, porque a lo mejor ustedes pueden seguir en contacto con ese paciente y hacerle preguntas. ¿Cómo está? ¿Cierto? ¿Cómo le fue? ¿Fue al kinesiólogo? ¿Qué le dijo? Etcétera, ¿cierto? No necesariamente tienen que pedir al cliente, sino que por el contrario lo pueden ganar, que es distinto, ¿ya? Entonces, siempre que existe algo, uno tiene que, no, ¿sabe qué? Aquí estamos con esto, yo le sugiero que mejor vaya al kinesiólogo, hágase ver, ¿cierto? Si es que el kinesiólogo da instrucciones, yo lo atiendo de todo cariño, pero por ahora no puedo porque le puedo provocar un daño innecesario. Ahora, aquí estamos viendo un ejemplo, ¿cierto?, de un tema bien evidente, pero podrían haber otros, como por ejemplo, ¿cierto?, cuando las personas van a hacerse un masaje reductivo porque quieren bajar de peso, ¿sí? Entonces, mi pregunta es, ¿ustedes creen que solo con un masaje reductivo la gente baja de peso? Es un complemento, yo creo, ¿no? Claro que sí. No, profe. No, ¿cierto? ¿Alguien cree lo contrario o alguien podría decirme algo distinto? No, profe, un masaje reductivo se necesita complementarlo con deporte, con una buena alimentación. No somos unas manos mágicas. Mucha gente cree que nosotras hacemos milagros y podemos reducir medidas, talla, pero no cerrarle la boca para que no coma. Disculpando la palabra. Indudablemente, exactamente, y tienes toda la razón, Janet, obvio, ¿cierto? Entonces, si yo me encuentro con una persona así, ultra obesa, ¿cierto? Y que quiere hacerse un masaje reductivo, yo no la puedo engañar. No le puedo decir que yo voy a hacer milagro, no, vas a quedar como una sirena. Perdón, Y muchas creen eso. Exactamente. Entonces ahí uno tiene que tener responsabilidad con lo que hace.
Entonces, a lo mejor, ¿cierto? Yo lo que le puedo sugerir es, ¿sabe? Yo le podría quizás reducir o ayudar siempre y cuando usted haga deporte, visite al nutricionista, ¿cierto? Tenga un régimen alimentario diferente, etcétera, ¿cierto? Porque si no, yo voy a estar vendiendo humo. Eso es lo que van a estar haciendo si es que no lo hacen. Por tanto, lo que ustedes hacen siempre de una u otra manera va a estar apoyado por otros profesionales y que les van a permitir, ¿cierto? De la manera que obviamente los pacientes lo hagan, que su trabajo, ¿cierto? Entre comillas, y como estamos viendo el caso de esto de la reducción, se vea y que luzca. Pero si la persona sigue comiendo, no va a ninguna parte, no hace deporte, no, nunca vio a la nutricionista, Profe, el trabajo de usted a pasar a la historia. Dígame. al sugerir, ¿cuándo uno podría caer en el error? Por ejemplo, sugerir más de la cuenta. ¿Qué podría decir yo para caer en ese error? Por ejemplo, no sé, recomendar a un doctor directamente, porque sugerir es Claro, como si fuera la... o, por ejemplo, recomendarle algún alimento, algún suplemento alimenticio, por ejemplo. Ya, entonces, pero si yo le digo así como yo le recomiendo que vaya al nutricionista, hasta ahí, nada más. Exactamente. Pero tú no puedes recomendar con nombre y apellido un alimento, un remedio, por ninguna razón. Un médico, por ejemplo, porque además, chiquillos, de pronto, cuando uno recomienda a una persona en específico, a lo mejor esa persona no te da los buenos resultados que uno quiere. Entonces, finalmente, son ustedes los que podrían llegar a quedar mal, ¿cierto? Entonces, no es tan bueno eso. Yo creo que cada paciente debe ver qué es lo que hace. Quizás ustedes pueden sugerir a lo mejor, mire, en el consultorio la pueden ayudar porque ahí hay nutricionistas, ¿cierto? Podría ser. Eh, o hay varios centros de nutrición que son importantes, pero su recomendación, y muy bien la observación de la Valentina, ¿cierto? Siempre tiene que tener un límite. O sea, yo no puedo recomendar con pelos y señales porque en definitiva estoy recomendando algo que incluso a lo mejor ni yo he usado. Entonces, ¿cómo recomiendo algo que no lo he usado? O a lo mejor sí lo he usado, pero yo no soy el mismo caso que la persona, ¿cierto? Entonces ahí tenemos que tener ahí como cierta distancia con eso de sugerir. Yo puedo decir en términos generales, necesito, ¿cierto? Si es posible, que usted a lo mejor se pueda ver con una nutricionista, ¿cierto? Un nutriólogo podría ser también, pero no más que eso. Bien, sigamos entonces con esta tarea, ¿cierto? Que lo primero, obviamente, es, ustedes se van a poner en este ejemplo, en este caso, y ustedes van a completar inventando, por supuesto, ¿cierto? Todo lo que dice en esta ficha. El género, obviamente se refiere si es hombre o mujer. Los antecedentes generales de salud, ¿cierto? Es como ustedes lo vieron, si le tomaron la temperatura, y ahí es donde podríamos agregar, ¿cierto? La información que me hablaba la compañera de la ficha, de lo que me hablaba del otro asignatura. El motivo de la visita es ¿a qué fue? ¿Qué es lo que pide el cliente? ¿Ya? Porque a lo mejor incluso no sabe, ojo con eso. Entonces ustedes tienen que indagar ¿a qué fue? ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que pide? El número de la sesión, ¿cierto? Que en este caso obviamente sería la número 1, ¿cierto? Vamos a registrar. ¿Qué es lo que dice aquí donde dice registro? Aquí abajo se pone todo el registro, digamos, de la atención. Paciente, se observó tal cosa, se llegó a tal acuerdo, se sugirió tal cosa. Todo lo que corresponde, ¿cierto? Todo el registro que nosotros vamos a ver de acuerdo al caso que vimos, que leímos recién. Después, ¿cierto? Viene otro ejercicio que tiene que ver, ¿cierto? Con que aquí tengo 3 pacientes distintos. Y estos pacientes, de acuerdo, ¿cierto? Al número de sesiones que quiere, los vamos a registrar, ¿cierto? En una agenda
de 3 semanas. Aquí en esto solo basta con que le pongan el nombre del paciente. No es necesario que le pongan todo el procedimiento, sino que, no sé, ya, este lunes a la María, este otro al Juan, este otro no sé qué, ¿sí? Obviamente que considerando cuáles son lo que ellos están pidiendo, ¿cierto? Esta persona pide, o con esta persona se llegó al acuerdo de 3 sesiones, ok, ¿cuándo? Una por semana, el mismo día, todas las semanas, ¿sí? Entonces, si yo me voy acá abajo, tendría que ser, por ejemplo, imaginemos que es María José, ok, voy a poner a la María José el lunes 30, el 6 y el 13, porque me dijo que era una por semana, ¿cierto? Y el mismo día. Entonces yo tengo que seguir las instrucciones de lo que acá dice para ir completando. Ojo, que esto tiene que ser un paciente por día. Mira lo que dice acá abajo. Considerando que usted trabaja de lunes a viernes y que no podrá atender más de un paciente por día. No puedo atender 2 pacientes en un mismo día. Por lo tanto, van a tener que calzar ahí de tal manera que tengas un paciente por día. ¿Ya? Complete la siguiente calendario de atención para las primeras 3 semanas del mes de agosto, dice, con el nombre del paciente correspondiente, respetando todos los requerimientos que se indicaron en la tabla anterior. ¿Cuál es la tabla anterior? Esta, ¿cierto? Donde dice qué tipo de, cuántas sesiones va a tener el paciente. Esta es la tabla. ¿Ya? Entonces, primero, completar la ficha con los antecedentes del caso dado. Y segundo trabajo, completar la agenda de 3 semanas, de acuerdo a lo que dice acá, el número de sesiones a asignar, y aquí se le pone solamente el nombre. Eso es. ¿Preguntas? Profe, yo una consulta. Valentina. Ya la vale. Perdón, cortito. Había visto en el aula que había una evaluación para ese día. ¿Está mal la fecha o qué? ¿En el aula? Sí, o no sé, a lo mejor yo me equivoqué, pero pensé que era hoy día una evaluación. A ver, miremos. Aquí estamos en la sesión 9. ¿Estás mirando? Sí, sí. Ah, ya dice formativa, entonces yo leí mal. La Bueno, próxima semana es evaluativa. Ya, ok, La gracias. próxima semana sí, pero ustedes no la ven. Ya. ¿Preguntas del trabajo? Yo, profe, o sea, no en sí del trabajo, era hacerle una consulta. Lo que pasa es que yo quería saber si todas las semanas nos va a cambiar los grupos. Al menos Sí. a mí, Sí. porque al menos a mí me hubiera sido mucho más fácil y porque me complemento más con algunos que con otros en tema de trabajo. Sí, uno siempre se va a complementar con alguien más que con otros, pero en la vida real, cuando usted salga a trabajar, que es lo que a mí me compete, prepararlo para el trabajo, ¿cierto? Usted va a trabajar, si es que llega a algún lugar con contrato, por ejemplo, va a tener que trabajar con cualquiera, no puede elegir con quién va a trabajar. Es así de simple. Cuando uno trabaja solo, ¿cierto? Y tiene su propia pyme, qué sé yo, sí, pues ahí tú vas a elegir con quién, ¿no es verdad? Pero uno tiene que estar preparado en la vida para trabajar con cualquiera. Es por eso también que esto lo que provoca, ¿cierto? Es que ustedes mismos se exijan entre ustedes, ¿cierto? Y si es que algún compañero no trabaja, no aporta, y ustedes consideran que los va a perjudicar, en ese caso, ¿cierto? Ustedes le dicen, ¿sabes qué? Haz tu trabajo solo porque estás trabajando menos. Por lo tanto, aquí tiene que ver con una autocrítica también de cada uno, ¿sí? No puedo permitir, ¿cierto?, que otro no haga el trabajo, o me miro a mí mismo y digo, chuta, tengo que hacerlo, pues no puedo irme a la cochihuahua, ¿cierto? Entonces aquí también tiene que ver con un control social de ustedes mismos, con con la intensidad de que ustedes tienen que tener la competencia de trabajar con cualquier persona.
porque de lo contrario, ¿cierto? Estoy provocando que siempre se potencien unos más que otros. Con esto también se busca que todos logren aprender de la misma forma, ¿ya? Así que Francisca, si es que no le acomoda tanto trabajar con unos o con otros, ¿cierto? Le sugiero que en el grupo que esté lo converse, ¿ya? Y vean y llegan a un acuerdo. Yo no tengo problema en que ustedes mismos tomen acuerdos y cómo lo van a hacer, pero me interesa mucho que adquieran la competencia de trabajar en equipo de trabajo en forma profesional con cualquier persona. ¿Ya, Francisca? Sé que a lo mejor no le va a gustar mucho la respuesta, pero en verdad es un tema pedagógico más que otra cosa. ¿Ya? Ok. Vamos a hacer los equipos de trabajo. Vamos a tomarnos, son las 11:15 y terminamos a las 12:20. Por lo tanto, nos vamos a tomar 40 minutos para hacer el trabajo. Sí, con 40 minutos nos alcanza perfecto. Ya, entonces 40 minutos. Ya, chicos, intégrense a los equipos de trabajo. Lo tienen en el aula virtual, ya, para que lo puedan bajar el mismo archivo que yo les mostré. Vámonos uniendo, Patricia, Jason, Valentina. Jason, Valentina. Valentina, ¿estás ahí? Valentina. Valentina, ¿estás ahí? Valentina, ¿estás ahí? Chicas, díganme, estoy acá. Profe, Dale, Fran. profe, tenemos un problema en este grupo. Dígame. Ninguna está con computador. Bueno, hágalo en el cuaderno, dibuje lo que tiene que dibujar, hágalo, sáquele una foto, mándela al chat, la podemos proyectar. Ya, profe. ¿Ya? O la vean de la mejor forma, si lo van a hacer en un cuaderno, una buena foto, cosa que después la puedan mostrar. Ya. ¿Ya? Gracias. Ok.
Estoy luchando Chiquillas, con el estoy acá, díganme. no, Hola, profe. Hola. Le tengo una consulta. Lo Bien. que pasa es que estaba viendo el PPT y están los dos Word para guiarnos en el trabajo. Y en uno de los Word están las fichas clínicas y hay uno que ya tiene los pacientes. ¿Tenemos que trabajar con esos pacientes o tenemos que nosotros buscar los pacientes? A ver, en el trabajo, cuando dice tarea formativa, te lo voy a volver a compartir. Ojalá que lo puedas ver. ¿Lo ven, chiquillas? yo, ¿Lo Sí, ven? profe. Ya, ok. El primero, ¿cierto? Tiene que ver con la pequeña historia que dice arriba, ¿cierto? Y que tienen que plasmar, ¿cierto? Todo lo que ustedes crean necesario plasmar en esta ficha. Eso es lo primero. La segunda parte, ¿cierto? Que son dos partes de este trabajo, tienes que completar una agenda en un mes o las 3 primeras semanas de un mes, ¿cierto? Que es este que está aquí abajo. ¿Cómo tienes que completar esto? Es de acuerdo a lo que arriba dice con respecto a la cantidad de sesiones, ¿cierto? Que quiere la María, que quiere la Constancia y que quiere la Mili. De acuerdo a esto que dice acá, tienes que ponerle el nombre, qué días tú vas a decidir, ¿cierto? Que efectivamente se les atienda. Y aquí solo basta con que le pongas el nombre de la persona, nada más. Ah, ya, ok, profe. Y es una persona por día. Exactamente, una persona por día. Es para efecto del ejercicio, se entiende que uno puede entender muchos más, pero para efecto del ejercicio es solo uno. Ya, profe, me quedó súper claro. Muchas Listo, gracias. por nada. Amanda, ¿qué pasó? Amanda, Amanda, ¿estás ahí? Se me salió, profe, ¿En qué equipo estabas, hija? en el 2 con Vicente y Krishna, Antonio, Juan Carlos y Cristian. Antonio. Sí. Ya, te llevo inmediatamente a tu equipo. Únete.
18, porque ahí sí tengo el Excel, tengo todo. Pero quedan Hola 13 minutos. chiquillas, díganme. Profe, tengo una consulta que me dejó bastante pensativa. En la paciente de Constanza dice que son 2 sesiones en días diferentes y no consecutivos de la primera semana. Pero después acá sale cuarto, segunda semana después del miércoles y después dice quinto, tercera semana, martes o jueves. Entonces eso es lo que no entendí porque son solamente 2 sesiones. Y sale una tercera semana. A ver, vamos a compartir. Espérame un segundito. Vamos a compartir y lo vamos a dilucidar qué es lo que estamos hablando. Ya, lo ven, ¿verdad? Ujú. Estás hablando de Constanza. Sí. Ya, ok, dice. 2 sesiones, dice, en días diferentes y no consecutivos. ¿Cierto? Entonces, después dice, cuarto, dice, segunda semana después del miércoles. Y después la quinta sesión dice tercera semana. Ah, lo que pasa es que ahí no tiene que ser 4, no tiene que ser 4, es 3. Es 3 y 5. Perdón, 3 y 4. Ahí solamente hay un error de tipeo. Es ahí donde dice 4 es la tercera sesión. ¿Sí? A eso se refiere. Ya. Entonces en total serían 4 sesiones, ¿no 2? Exactamente. Y Claro. ahí solamente está hablando 2 sesiones, pero de la semana. Exacto, porque dice en días diferentes, no consecutivos, de la primera semana. Ya, profe, esa era mi duda. Bueno, Gracias. ya. Janet. Profe, ¿me puede volver a la salita 3, porfa? Que me tuve que Ok, salir donde estaba y me metí a mi computadora ahora. listo. Ahí vamos. Gracias, profe.
Ya, chiquillos, estamos de vuelta. ¿Estamos o no? ¿Estamos listos? No, profe, ¿no aún nos no. podría dar No, como unos aún 5 o no. 10 minutitos, por favor? 10 minutos no puedo, hija. O 5, 5. con suerte 5. Desde ahora Sí, sí, es como... ya. 5 Ya, minutos. muchas gracias, profe. Ok, ¿alguien tiene su trabajo hecho para ir avanzando? A ver, vamos a ir revisando. Profe, le Valentina, hago una pregunta al tiro porque nos falta como la última tabla. ya. Se van a tomar los 5 minutos. Sí, pero para preguntarle porque en el caso de Constanza Jara, no entiendo a qué se refiere con la Es que, cuarta profe, semana. Sí, lo que, el cuadro de Constanza dice que tiene 2 sesiones en la primera semana. sí, lo que pasa es que efectivamente hay un equipo me lo preguntó, yo pensé que los otros no tenían dificultades, dice 4 y 5, pero en verdad era 3 y 4. Ahí hay un tema de tipeo. Ah, ya. Ah, ya. Ok. Ya, así que terminen, yo creo que ahí es la dificultad que todos tienen. Ya. Ya, continúen, porque ya pasó un minuto. Ya, profe, gracias. Pero, profe, no nos ha tirado los grupos. No, pero háganlo ustedes internos, que ya no lo puedo volver a hacer. Ah, ya, ok. Sí. Una vez que ya saqué los de CICE, si lo vuelvo a hacer, el Zoom elige distinto. Esto lo elige el Zoom, no lo elijo yo. Ya, chicos, 5 minutos.